Bueno, muy buenos días. Nuevamente, para mí es un honor y un ¿Qué fue lo placer, que hicimos para contarle a Lucía? venezolano de glaucoma, Update, Ujú. update el bueno, software. en el ¿Sí? cual vamos a dar la bienvenida a un Sí, médico destacadísimo, que es el doctor Pau Romera, doctor que actualmente está en la ciudad de Barcelona. El doctor Pau Romera es médico especialista en el área de glaucoma. Eh, Actualmente trabaja en el Instituto de Oftalmología Castanera, en el municipio en Cataluña. El doctor Pau Romera es graduado en la Universidad de Barcelona como médico y médico cirujano y tiene programa oficial de doctorado en medicina y cirugía en la Universidad también de Barcelona. Actualmente, bueno, el doctor es un destacadísimo, tiene cantidad e infinidad de artículos publicados en revistas de gran prestigio y hoy lo tenemos acá, tenemos el privilegio o este sábado en la mañana, debido a la diferencia horaria, de tenerlo que nos va a compartir sus experiencias en la cirugía de glaucoma no perforante, en la EPNP. Bienvenido, doctor Romera. Es un placer para mí hola. darle. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar o charla. Y es un placer pues, comentar con todos vosotros la cirugía no perforante de glaucoma. Eh, en Barcelona hay mucha gente más experta que yo, pero bueno, yo he aprendido de ellos y la verdad os quería mostrar cómo hacemos nosotros la técnica y sobre todo, como me pidió el doctor Petite, hablar de las complicaciones no solo de la cirugía no perforante, sino un poco de las complicaciones de la cirugía de glaucoma, enfocado sobre todo en la cirugía no Bueno, hace perforante. poquito voy a revisar área papilar. No te lleves la cabeza para allá, ¿no? Voy a compartir la presentación, se aprecia bien, ¿no? Vale, pues vamos a ello. A ver. Se ve muy bien, muy bien. Se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. Excelente. Como ya sabréis, existen múltiples vías en las que actúa la cirugía de glaucoma, vías que intentan preservar lo que es la vía convencional de drenaje, como la vía trabecular, que tenemos dispositivos AP internos, como el ISTEN o el IDRUS, ¿vale? Y podemos hacer procedimientos AP externo, como la canaloplastia, y otras vías que lo que intenta es bypassear esta vía convencional para crear lo que conocemos como la ampolla de filtración. Aquí es donde incluimos la cirugía no perforante, pero que al final utiliza la misma vía que la trabeculectomía y otras técnicas como el CHEN, como el Preserflow, etc. También existe lo que se denomina la vía supracoloidea, la vía supraciliar, que en el caso de la EPNP, utilizando implantes, podemos incrementar su flujo y mejorar la filtración hacia este nivel. Antes de hablar de las complicaciones, quería mostraros un vídeo de cómo hacemos, en mi caso, la cirugía no perforante. Este es un vídeo de una cirugía combinada con catarata. Nos gusta hacer cirugías combinadas. Son pacientes pues, ¿no? entre 60 y 80 años que tienen catarata y aprovechamos para operarles el glaucoma. Hacemos una disección base fornix, como en una trabeculectomía, colocamos la mitomicina, normalmente 2 minutos al 0,02%, y posteriormente empezamos a disecar lo que son los flaps. En la EPNP son dos flaps, un flap superficial de 1/3 del grosor escleral, como veis aquí, y posteriormente realizamos lo que es el flap profundo, también de un grosor aproximadamente de 1/3 del grosor escleral y un poco más pequeño que el flap superficial. Me gusta localizar el canal de Schlemm para saber un poco la anatomía de cada ojo, porque a veces el canal se encuentra más anterior o más posterior. Y seguidamente procedemos a lo que es la disección de este flap hasta llegar al espolón escleral, que se observa esta línea blanquecina, y justo más adelante lo que es la membrana trabeculoestemética. Una vez disecada, podemos utilizar una mosteta para hacer esta disección Roma. Lo que hacemos es retirar la base del canal, la pared del canal de Schlemm,
con unas pinzas de capsulorhexis. Como veis aquí, se ve muy bien cómo al retirar el canal vemos como hay mucha mayor filtración. Aquí os quería mostrar algún otro ejemplo. Vemos, en este caso nos hemos quedado un poco superficiales. Existe este tapizado a nivel del canal. Muchas veces es muy fibrótico esta membrana y lo que hacemos es con unas pinzas de capsulorhexis o bien de Mermut, según el material que dispongan, retirar poco a poco estas fibras de tejido que impiden la filtración correcta del humor acuoso. Vemos poco a poco, vamos retirando hasta que veamos una correcta filtración. Hay casos en los que no observamos esta filtración, siempre tenemos la opción de hacer a posteriori una goniopunción en el posoperatorio inmediato para incrementar este flujo. Pero en la mayoría de los casos es importante observar esta filtración para saber que la cirugía ha sido exitosa y que tengamos un buen control tensional en el posoperatorio. Y nosotros, el doctor Loscos de mi hospital, diseñó lo que es el implante Snopper Clip, que nosotros lo utilizamos prácticamente en todos los pacientes, excepto quizá en pacientes altos miopes, que optamos por no hacer cirugía supraciliar por el riesgo de hipotonía. Entonces, lo que hacemos es colocar este bolsillo a nivel supraciliar, a 1 milímetro del espolón escleral, e introducimos la parte más estrecha del implante, como veis aquí, y después, una vez plegado el implante, nos quedaría una porción a nivel supracoroideo y otra porción a nivel intraescleral. Aquí se ve con OCT de quirúrgico, vemos la membrana muy fina y vemos como cuando el implante queda plegado no obstruye la membrana, incluso nos aumenta la altura del lago intraescleral, que se denomina. Y eso, desde mi punto de vista, favorece no solo la filtración inicial, sino también en caso de hacer una goniopunción, en estos casos siempre se observa una membrana muy amplia en el posoperatorio, visto con gonioscopia. Y esto sería un poco la imagen habitual de la cirugía, ¿vale? En el posoperatorio temprano es rara presentar una hipotalamia. Es raro porque tenemos la membrana que nos hace de resistencia. No solo existe la resistencia a nivel conjuntival del flap, sino también la membrana trabeculoestemética nos impide esta gran filtración que nos condicionaría la altura de la cámara anterior. Entonces, lo habitual es tener estas ampollas difusas posteriores. En este caso, a los 6 meses, pues vemos que se mantiene la cámara, una ampolla bien vascularizada, difusa, y a nivel gonioscópico, lo habitual es observar, como veis aquí, vemos como el trabéculum, la línea gris, marrón, se pierde justo en el centro, donde está lo que es la malla trabéculoestemética. Y vemos a nivel en la imagen inferior cómo se ve la ampolla, ¿no? En este caso en un corte de OCT de segmento anterior, con bastantes quistes, y vemos filtración supracoroidea. Esta separación entre la pared de la coroides y la esclera, que nos muestra claramente que hay este flujo. Entonces yo esta charla la quería enfocar sobre todo a hablaros de las complicaciones, posibles complicaciones que pueden ocurrir no solo en el momento quirúrgico, las intraoperatorias, sino que también las complicaciones postoperatorias. En la mesa. Entonces, complicaciones intraoperatorias, la más habitual podemos decir que es la perforación de la membrana trabeculoestemética. Puede ser una microperforación o bien una macroperforación con incarcinación iridiana. Esta sería la complicación más habitual, sobre todo en los primeros casos. Pero al final hay que entender, pues lo que estamos haciendo es reconvertir la técnica en una trabeculectomía. Si dominamos la trabeculectomía, no tenemos tampoco que sufrir por tener alguna vez alguna perforación. Después también podemos tener problemas con el flap, que el flap sea demasiado fino, sobre todo en los pacientes miopes, ojales conjuntivales, como en cualquier cirugía de glaucoma, incarceración iridiana, ahora os mostraré algunos vídeos, y sobre todo las más temidas, el síndrome misdireccional o glaucoma maligno y la hemorragia supracoroidea.
Aquí vemos algunos ejemplos. En casos de microperforación, en este caso, observaremos que existe una mayor filtración. A veces parece que se ha perforado y lo que es una membrana muy horizontal. En este caso, observaremos que la cámara anterior se vuelve muy estrecha, incluso con pliegues corneales. Hay que sospechar en este caso una microperforación. Lo que hacemos es proseguir con la técnica habitual. Si no hay una encarcelación del iris, podemos poner acetilcolina, pero sí que es importante suturar el flap con más fuerza. Lo que hacemos es 2 puntos laterales anteriores y 2 puntos laterales posteriores, dejando el último punto más posterior sin apretar para permitir esa filtración a nivel posterior, ¿no? Por lo menos que la cirugía sea funcionante. Y suturamos la conjuntiva pues como una trabeculectomía. También nos puede ocurrir, como en este caso, aquí me fui demasiado profundo y había una pequeña herniación del cuerpo ciliar. Pero al superficializarme, perforé lo que es la membrana, como veis aquí. Aquí veis claramente cómo la membrana se ha perforado, hay una herniación del iris y eso puede ocurrir. Entonces, es lo que llamamos una macroperforación y lo que hacemos es reconvertir la cirugía en una trabeculectomía. Con unas pinzas hacemos una iridectomía, aplicamos acetilcolina y en este caso no utilicé implantes porque tenía la macroperforación, al final era reconvertir a una trabe. También los puntos de sutura laterales, en este caso puse 2 posteriores y 1 central sin anudar para poder hacer masaje en el posoperatorio. Incluso le puse un hologen, en ese momento disponíamos de hologen, por encima para que me hiciera de tapón. ¿Vale? Y la verdad es que sí que muchas veces estos pacientes tienen más riesgo de complicaciones, de hipotonía en el posoperatorio, pero si aplicas las suturas de forma correcta, pues al final son pacientes que van a funcionar bien. Y sí que es importante, cuando hay una complicación, aplicar cortisona, siempre aplico cortisona subconjuntival. Y después tenemos lo que es el síndrome misdireccional, ¿vale? Lo que se conoce como flujo anómalo del humor acuoso hacia el cuerpo vítreo o glaucoma maligno. Lo que se produce es un empuje posterior debido a este flujo hacia y una rotación del complejo irido-cristaliniano. ¿Vale? Sí, hay que saber que hay ojos predispuestos a padecer de síndrome misdireccional, sobre todo mujeres, ángulos estrechos, iris plató y sobre todo aquellos pacientes con cámaras más estrechas o ojos longitud axial más corta como los nanoftalmos. Se puede hacer maniobras profilácticas, sobre todo si el ojo contralateral ha padecido de este síndrome, pues hay que tenerlo en cuenta e incluso evitar sobre todo descompresiones bruscas en nanoftalmos, realizar esclerotomías de descompresión, descompresivas e incluso hacer una vitrectomía y con hialoidectomía para evitar que esto ocurra. Aquí os quería mostrar algún vídeo de esto hace tiempo hace unos años que me ocurrieron, paciente con ángulo estrecho, operada de FACO, y que optamos por hacer una cirugía con válvula. Pero lo que tenía esta señora, y no habíamos descrito previamente, era un glaucoma maligno. Y en el quirófano pues intentábamos con viscoelástico de rehacer cámara anterior y era imposible. Te refluía todo el viscoelástico. Y lo que realizamos en ese momento fue una vitrectomía central y también una vitrectomía anterior, intentando romper esta hialoides anterior para intentar reconducir el flujo, pero como veis aquí no era efectivo y solo resolvimos este círculo vicioso cuando realizamos lo que conocemos como la iridozónulo hialoidotomía con el 23G. Vemos como hay esta descompresión en el momento que rompemos la zónula a este nivel, a nivel de la iridectomía. Vemos como la presión baja, pudimos colocar la válvula, lógicamente había sinequias 360 grados, la válvula era necesaria y vemos como el ojo se mantiene un buen tono
y la verdad es que la paciente pues, fue dada incluso de alta, bueno, a su otro centro de referencia porque mantenía un buen control posoperatorio. Y también nos podemos encontrar con lo que conocemos como la hemorragia supracoroidea. Lo que se produce en muchos casos es tras un DC seroso, una rotura de los vasos ciliares posteriores. En este caso, sí que son ojos muchas veces con predispuestos por tener una serie de factores de riesgo, no solo oculares, como la faquia, la miopía, ¿no? Sobre todo la disminución brusca de la presión, sino son ojos, pacientes con factores de riesgo sistémico. Toma de anticoagulantes orales, pacientes de edad avanzada, hipertensos, con cardiopatía isquémica, etc. Hay que conocer que te puede ocurrir en el momento quirúrgico, ¿vale? No solo sí que en esclerotomía profunda es mucho menos frecuente que en trabeculectomía o en válvulas, pero está descrito, pero sobre todo es más frecuente en el posoperatorio temprano. El paciente refiere pues, un dolor agudo con una pérdida brusca de visión y viene de urgencia con la presión alta y con estas bolsas marronáceas de DC. Entonces hay que saber cómo tratarlo. En el momento intraquirúrgico es importante este cierre ocular rápido, ¿vale? Para evitar una hemorragia expulsiva, pero si te aparece en el posoperatorio, vamos a hacer un manejo conservador o un manejo quirúrgico dependiendo de la extensión del DC y del riesgo de pérdida de visión. Si es una extensión limitada, puede resolverse en 1 o 2 meses. Si es una extensión más acusada con dolor o bien con DC enkissing, pues hay que actuar antes. Y aquí os muestro también un vídeo de en este caso era un paciente había venido de urgencias con una perforación ocular, era una córnea muy fina y acudió por esta hipertensión ocular en el posoperatorio y con el DC hemorrágico. Es importante hacer una ecografía para diferenciarlo del DC seroso y lo que hicimos fueron con un mantenedor de cámara anterior, realizar estas esclerotomías posteriores a unos 4 milímetros del limbo, pueden ser horizontales o bien radiales, y con ecografía pues localizar bien las bolsas de DC e ir presionando hasta que vemos que la sangre va saliendo. Vamos presionando, incluso podemos hacer una esclerotomía a otro nivel, ¿no? donde exista otra bolsa, y vemos cómo va saliendo, veis aquí, una era a nivel nasal, otra temporal, y con un poco de presión, no hace falta demasiado, si tenemos este mantenedor de cámara anterior, ya va saliendo la hemorragia. Y la verdad es que el paciente pues, refirió una mejoría sintomática, sí que era un ojo con mal pronóstico visual, pero fue efectivo. Y a continuación me gustaría hablar de las complicaciones posoperatorias. Al final son las que nos va a condicionar de forma mayor el éxito de nuestra cirugía no perforante en este caso. Entonces, respecto a las complicaciones postoperatorias, me centraré sobre todo en aquellas que producen o bien hipertensión ocular o bien hipotensión ocular, ¿vale? No entraré en el resto. Entonces, es importante en el control postoperatorio del paciente intentar controlar no solo la presión, sino fijarnos en cómo está la anatomía de este ojo, cómo está la presión, cómo está la córnea, la cámara anterior, como el aspecto de la ampolla de filtración y sobre todo la retina, que las complicaciones más graves van a llegar a nivel retiniano. Entonces, según cada estructura ocular, por ejemplo, en la córnea, pues en el posoperatorio podemos tener edema corneal, sobre todo si hemos asociado cirugía de catarata, también pliegues corneales por hipotonía. Se ha descrito también casos de desprendimiento de la membrana de Descemet en esclerotomía no perforante. Yo no he tenido ninguno, pero sí que he visto algún vídeo de un pequeño desprendimiento de la membrana, incluso con una hemorragia a nivel predescemético, y también posible inflamación con precipitados y el astigmatismo. Como no, la cirugía no perforante va a producir astigmatismo menos que la trabeculectomía y más seguramente que las cirugías mínimamente invasivas tipo mix. Respecto al iris, pues es importante ¿no? valorar
lo más importante es saber detectar si hay una encarcelación iridiana, que esto nos va a condicionar el éxito de la ampolla, el éxito de la cirugía. Y respecto a la cámara anterior, el grado de atalamia, de hipotalamia, de altura de la cámara anterior y presencia de inflamación y FEMA a este nivel. Y sobre todo, fijarnos a nivel de la conjuntiva, la ampolla, y a nivel retiniano, pues todo lo que viene a ser las consecuencias de una hipotonía. Respecto a las complicaciones, pueden ser complicaciones tempranas, ¿vale? Que son las que nos vamos a encontrar hasta los 6 meses de la cirugía, ¿vale? Son complicaciones, puede haber una hipertensión ocular por una retención de viscoelástico, o bien una hipotalamia por un Seidel, por ejemplo. La retinopatía descompresiva es rara, pero está descrita sobre todo si partimos de presiones elevadas, y todo aquello pues, que condicione a nivel intraocular la filtración a nivel de la membrana trabeculoestemética. Y respecto a las complicaciones tardías, sobre todo aquí hay que fijarse en lo que respecta a la ampolla. La más temida es la fibrosis de la ampolla. Toda cirugía de glaucoma al final fracasa porque existe una cicatrización, en los casos que fracase, lógicamente, porque existe una cicatrización a nivel conjuntival. Por lo tanto, las complicaciones tardías van a estar asociadas a nivel, sobre todo, a la conjuntiva. Y respecto a la pérdida endotelial, la cirugía no perforante, al no entrar en cámara anterior, al no utilizar ningún implante, ningún tubo que va a cámara anterior, pues la pérdida endotelial va a ser mucho más baja que cualquier otra técnica con implante en cámara anterior. Entonces, ya entrando en las complicaciones que produzcan una hipertensión ocular, he intentado pues, dividirlo según sea precoz, ¿vale? Un poco repetir lo mismo. Si existe sangre en cámara anterior, vitro en cámara anterior, esto nos va a condicionar una hipertensión en los primeros días de la cirugía. También si hemos hecho una cirugía en la que no hemos disecado de forma correcta la membrana, o bien existe una fibrosis de la misma, también va a condicionar una hipertensión en los primeros días de la cirugía. Y las complicaciones, y lo que hemos comentado previamente, presencia de una hemorragia, un síndrome misdireccional, etc. Entonces aquí he puesto este pequeño esquema hablando en caso en que nos encontramos una hipotalamia. ¿Vale? Puede ser por presión baja, pero no es el caso. Si tenemos una hipotalamia con presión elevada, ¿vale? Sobre todo hay que valorar si existe una iridotomía permeable, si no, estaríamos ante un bloqueo pupilar. Pero si existe esta iridotomía, es importante valorar lo que es el fondo de ojo, ¿vale? Si tenemos un fondo de ojo normal, estaríamos ante un glaucoma maligno, ¿vale? Mientras que si tenemos un fondo de ojo anormal, podríamos estar, pues lo que hemos comentado antes, una hemorragia supracoroidea. Respecto al IFEMA, en cirugía no perforante, es menos común que en otras técnicas tipo GAT, tipo stents, hay stents en cirugía trabecular clásica pura, pero sí que está descrito e incluso se ha asociado a un mayor éxito de la cirugía no perforante. Y esto es debido a que si hay un reflujo de sangre a través de la membrana, es que esta es fina y permeable, lo que condicionará un mayor éxito posoperatorio. ¿Vale? Pero sí, lógicamente, si tenemos un IFEMA total, pues si este no se resuelve en los primeros días del posoperatorio, es importante hacer un lavado. ¿Vale? En este caso, os he puesto un vídeo para que veáis que no es una técnica complicada. En este caso era un paciente con una cirugía de implante Chen. Lógicamente había seguramente tocado a nivel angular o la raíz del iris o a nivel trabecular, y tenía un IFEMA prácticamente total, y realizamos un lavado sobre todo a los 7 días, y la verdad es que fue sencillo, solo con suero salió toda la sangre, dejamos un poco de aire para hacernos, ¿no? para coaptar y mantenernos bien la cámara y no volviera a sangrar. Y respecto a la hipertensión ocular tardía, hay que, un poco es lo habitual en el manejo de la EPNP, controlar esta hipertensión tardía. Y va a ser debida sobre todo a 3 factores importantes. Puede ser debida
a una fibrosis a nivel de la membrana, ¿no? A nivel, o sea, en el posoperatorio más tardío puede ser que crezcan fibroblastos a nivel, ¿no? Una migración de fibroblastos a nivel de la membrana, y esto condiciona el flujo a través de la misma. Y esto puede condicionar un fracaso de la cirugía, por lo tanto hay que manejarla. Puede también existir una encarceración del iris y, como hemos comentado, la fibrosis conjuntival. La encarceración, si vemos un paciente en el posoperatorio con una presión elevada y este aspecto del iris, esta discoria a nivel superior, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es una encarceración de la membrana trabeculoestemética. Ahora aquí se aprecia incluso en la parte inferior cómo bloquea la malla trabeculoestemética. No solo puede aparecer en cirugía no perforante, también puede aparecer en trabeculectomías si la iridotomía no ha sido del todo completa, o incluso en tubos y implantes tipo Chen. O sea que la encarceración iridiana es importante saberla manejar. Entonces, lo que hacemos en un primer lugar, y la mayoría de ellas la resolvemos, es realizar una iridoplastia con láser argon. Ahora os mostraré un vídeo donde se observa todo este procedimiento. Después también la fibrosis hay que saberla controlar. Nosotros lo que hacemos para controlar la fibrosis hay que saber que la cicatrización de la ampolla, en un primer lugar, lo que se produce es inflamación, ¿vale? Con citoquinas proinflamatorias, y en un segundo lugar se produce la migración de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Entonces, actuaremos sobre la primera fase con altas dosis de cortisona tópica, ¿vale? Nosotros la alargamos durante 3 meses y, lógicamente, si existe cicatrización, pues tendremos que optar al final o bien por inyecciones de 5-FU o bien incluso por realizar needlings. Nosotros, sobre todo, realizamos el needling cuando vemos que la altura de la ampolla se va disminuyendo, hay menos microquistes a nivel conjuntivales, y siempre y cuando visualicemos bien los bordes del flap. Si vemos estas ampollas con una tenue muy gruesa que no te deja visualizar los bordes del flap, no realizamos el needling. En este caso haríamos una revisión en quirófano o bien otra técnica al lado. Y sobre todo en no perforante es importante haber realizado una agonopunción previa. No podemos realizar un needling sin darle una oportunidad a que la ampolla vuelva a funcionar tras una agonopunción. Y aquí os quería mostrar este vídeo que realizamos en un wet lab en nuestro hospital, el Germans Trias, en Barcelona, donde hablo un poco de todo esto, de las posibles complicaciones tardías de la EPNP y cómo solucionarlas. En un primer lugar, os muestro cómo realizamos el needling, en este caso con una aguja, esta creo que era pone 25, pero es 27 Gs. Este vídeo es del doctor Loscos. Primero inyecta lidocaína, ¿vale? Porque esto es en consulta. Y con la aguja va intentando... aquí no se aprecian muy bien los bordes del flap, pero alejado de la ampolla, va realizando este movimiento de zigzag, intentando reabrir lo que es los bordes del flap. Hay que tener en cuenta que tenemos un implante en el espacio intraescleral. Por lo tanto, estos movimientos tienen que ser muy periféricos en el flap. No puedes entrar justo debajo y hacer este barrido. Y por último, realiza lo que es la inyección de mitomicina C. Nosotros lo utilizamos al 0,02%. Como veis aquí. Este es otro ejemplo, este sí que era una aguja de 25 Gs, en el que lo realizábamos en quirófano. Era una ampolla mucho más fibrótica y en un primer lugar separamos a nivel subconjuntival, liberando estas fibrosis sobre lo que es el flap. Después aquí veis cómo ya me introduzco debajo del flap, intentando retirar la tenon, intentar hacer espacio también en los bordes. Como veis, no me meto justo debajo del flap, estoy actuando sobre los bordes, pero aún así veo que no es efectivo. Entonces otra opción que suele funcionar es hacer unas pequeñas micropunciones a nivel más posterior
entrando en lo que es ya debajo del flap, e incluso si esto no es efectivo, a veces puedes incluso entrar en cámara anterior con la aguja, ¿vale? Porque a veces la fibrosis está mucho más anterior. Después también quería comentar sobre la goniopuntura. La goniopuntura es la punción de la membrana que realizamos con láser Jack. Este es un vídeo del doctor Anand en el que realiza la goniopunción. Nosotros utilizamos Jack unos 2-3 millijoules con la lente de MagnaView. La potencia del Jack va a depender según la lente a utilizar y vemos cómo se realizan estas micropunciones lo más alejadas del iris hasta que veamos que se transparenta la membrana, incluso a mí me gusta ver que se perfora completamente. En este caso, lo que os mostramos es cómo realizar esta técnica cuando existe una encarceración iridiana. O bien cuando el iris está muy cercano a la membrana y sospechamos que después de realizar la goniopunción podemos tener esta encarceración. Entonces es importante realizar lo que llamamos una iridoplastia, con láser argón, varios spots a nivel de la raíz del iris para separarla lo más posible de la membrana trabeculoestendítica. Entonces utilizamos un spot de 500 micras, de unos 200 milisegundos y unos 300 milivatios de potencia. Uy. Espera, a ver. Vale. Ahora sí. Y esto es habitual, bueno, habitual. Sobre todo si has realizado la cirugía en pacientes con ángulos no tan un poquito estrechos, no muy amplios, pues puedes tener la encarceración, como veis aquí. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es este láser argón a nivel de la raíz del iris, separar el iris de la membrana, de la goniopunción, e incluso después ampliar la goniopunción si fuera necesario, sí, porque muchas veces queda taponada con el iris. Entonces, como veis aquí, aplica el doctor Anand láser argón a nivel de la raíz del iris y lo consigue separar y vemos cómo existe esta goniopunción permeable. La cirugía volverá a funcionar. Justo esta semana he tenido un caso que me pasó una encarceración iridiana, realicé la iridoplastia, lo conseguí separar y a posteriori he tenido una hipotonía, ¿vale? Que es común. O sea, que puede ocurrir que tras esta ¿no? Debido a esta descompresión brusca, puedas tener una hipotalamia y hipotonía. Y por último, hablar de aquellas complicaciones que puedan condicionar, ¿no? que puedan condicionar a una hipotensión ocular, o bien las consecuencias de la hipotensión ocular, sobre todo en la retina, en este caso. Lo más común es encontrarnos un desprendimiento del cuerpo ciliar. Es la complicación corioretiniana más frecuente, ¿vale? En este caso, en tras EPNP suelen ser DCs sectoriales, muy periféricos, incluso muchas veces nos pasan desapercibidos y raramente tenemos que hacer como en el caso del DC hemorrágico, un abordaje quirúrgico. Suelen ser muy periféricos, no llegan a ser kissing, pero sí que en trabeculectomía pues son mucho más frecuentes, y sobre todo con el uso de la mitomicina C. Es importante pues tener claro en qué casos vamos a realizar un abordaje quirúrgico, sobre todo si existe un dolor persistente, si existe un DC kissing, si existe lógicamente una alteración a nivel retiniano, un desprendimiento de retina o hemorragia vítrea, pues en estos casos tenemos que abordarlos de forma quirúrgica. Pero la mayoría de los casos con un tratamiento conservador, con corticoides y cicloplégicos, se resuelven en pocas semanas. Y más en la EPNP. Después también hay que tener en cuenta la hipotalamia, la amplitud de la cámara anterior. En la EPNP es raro encontrarse una atalamia. Yo creo que he tenido 1 o 2 casos en 10 años. O sea que es muy poco común, a no ser que tengas una perforación, por lo tanto hayas reconvertido a una trabeculectomía, ¿vale? Pero hay que saber, pues, en casos de atalamia, pues va a depender nuestro manejo según esté la presión.
¿vale? Si tenemos una presión baja, puede ser o bien porque haya un Seidel o por una hiperfiltración. Y si tenemos una presión alta, pues lo que hemos comentado, o una hemorragia supracoroidea o un síndrome misdireccional, ¿vale? Pero sobre todo ante una atalamia, intentarlo buscar bien la causa que la ha producido. Normalmente suelen ser por hipotonías, pero también pensar que puede ser debido a presiones altas. Y por último, hablar de la hipotonía. La hipotonía en el posoperatorio inicial, menos de 3 meses, es común en la cirugía de glaucoma y es muy común en la EPNP. Podemos encontrarnos presiones de 2, de 4 o incluso de 0 a las 24 horas de la cirugía, pero suelen ser hipotonías clínicamente no significativas, que no condicionan pliegues a nivel macular, ni DC, ni condicionan la amplitud de la cámara anterior. Por lo tanto, no le damos mucha importancia. A los 2, 3, 4 semanas se suelen resolver con presiones de 10, 12 milímetros de mercurio. Es lo que he comentado, sobre todo nos tiene que alarmar la presencia de una hipotonía en pacientes o bien míopes o pacientes jóvenes, porque suelen su anatomía, su esclera, en estos casos es mucho más probable que tengan una maculopatía hipotónica. Por tanto, si tenemos un paciente joven o bien un paciente miope, yo en este caso quizá sí que lo metería a quirófano para intentar resolver o bien la hiperfiltración o bien la causa que le haya condicionado esta hipotonía. Entonces, las consecuencias de la hipotonía, esto ya lo sabréis, pero bueno, son lo que he comentado, la atalamia, estos cambios refractivos. Hay pacientes, pues a mí me ha pasado que en el posoperatorio, incluso tardío, debido a una hiperfiltración, pues el paciente nota una hipermetropización que lo detectan en la óptica y acude con la presión a 4 y pliegues maculares. Por lo tanto, es importante pues, explicar al paciente que ante cualquier cambio de graduación o no, cambio visual, que acuda porque puede ser debido a esta hiperfiltración y a esta hipotonía. Pero sobre todo hay que estar alerta de cuando la hipotonía se vuelve crónica. Normalmente si tenemos una hipotonía intentamos aguantarla hasta un mes, pero si vemos que hay riesgo de que esta se vuelve crónica, que haya estos pliegues a nivel macular, incluso aparezcan estos pigmentos, hay que resolverla incluso con presiones más altas para intentar planchar lo que es la retina por este riesgo de cronificación y pérdida de visión irreversible que estos pacientes pueden tener. Por lo tanto, ante una hipotonía, además, sobre todo hay que resolver la causa. Incluso se ha descrito cirugía de vitrectomía con disección de la membrana limitante interna para intentar reducir estas tensiones a nivel de la mácula. Aunque es algo controvertido porque, lógicamente, al retirar la membrana limitante también puedes alterar lo que es la estructura de las células ganglionares. Por lo tanto, yo en los casos que he tenido he intentado resolver la causa y la visión ha mejorado, aunque siempre es una visión algo inferior a la previa. Y aquí os quería poner algún ejemplo de causas de hipotonía, ¿vale? Porque pueden ser debido a un Seidel, por ejemplo, o bien puede ser debido a una ampolla hiperfiltrante o bien incluso a una ciclodiálisis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta un pequeño algoritmo a la hora de detectar cuando tengamos una hipotonía para saber qué tratamiento realizar, ¿vale? Sobre todo, en un primer lugar, diferenciar, saber cómo está esa ampolla, si esa ampolla es patológica o esa ampolla es normal, si es patológica, buscar que no haya algún signo de Seidel, lógicamente, si es tardío habrá que suturarlo en quirófano, y si esa ampolla no es patológica, es fisiológica, tenemos opciones o bien utilizar sangre autóloga para intentar producir una cicatrización a nivel de la ampolla, pero si esto no lo resuelve, seguramente habrá que ir a quirófano y hacer un cierre de los bordes del flap. Aquí os muestro algunos ejemplos. Este es un paciente en el posoperatorio tardío con una ampolla vascular que apareció con este signo de Seidel y con estos pliegues a nivel macular del ojo derecho.
En este caso, pues lógicamente, al no ser un serial precoz, que puedes pensar que él solo con una lente de contacto pueda cicatrizar, tuvimos que entrar en quirófano y a los 2 meses pues vemos como estos pliegues, la presión ha aumentado, pero estos pliegues persisten, no son tan acusados, la visión ha mejorado bastante, pero persiste esta alteración a nivel de las capas internas de la retina. Y aquí tenemos otro ejemplo, en este caso era una paciente, no era una cirugía de glaucoma, era una cirugía de cataratas, pero que había tenido una complicación intraquirúrgica, un movimiento brusco de la cabeza, y le explicaban pues, que había tenido, que la paciente se había movido y habían rasgado con el instrumento accesorio la raíz del iris. Habían producido lo que llamamos una ciclodiálisis. Aquí os muestro el vídeo, esto también puede ocurrir, puede condicionar una hipotonía. Vemos esta acumulación de líquido a nivel supraciliar. Con el OCT de segmento anterior se puede localizar bien el punto de fuga, incluso con gonioscopia. Y lo que realizamos tras tratamiento conservador, con midriáticos, corticoides e incluso con argón, realizamos en quirófano una criocoagulación de la zona de ciclodiálisis. Vamos aplicando frío, una vez localizado el punto, a nivel escleral. Lo voy pasando porque realizamos 2 barreras de frío, una más posterior, una más anterior. Intentamos localizar en quirófano el punto, era complicado, y suturamos. Y la verdad es que el paciente, justo la noche siguiente, acudió de urgencias por un pico hipertensivo. Siempre que hay una ciclodiálisis y esta se resuelve, suele haber un pico hipertensivo. Hay que avisar al paciente. Lógicamente no le dejamos de Demox porque no sabíamos si se iba a cerrar, pero al final fue efectivo, la retina se planchó y la visión volvió a la unidad. O sea que saber que se puede manejar con criocoagulación y en caso que no se resuelva, muchas veces es necesario suturar ¿no? el cuerpo ciliar a la esclera. Y esto era todo. Excelente. Adelante, Jesús. Excelente, Pau. Muy buena tu charla y muy sincera. Gracias por mostrarnos toda y la manera de resolverlo. Me encantó la honestidad de tu charla, ¿no? Como Muchas dicen, gracias. solo el Sí, que al quiere. final del glaucoma, todos los que nos dedicamos sabemos, ¿no? Todo lo que nos puede ocurrir y al final lo importante es saberlo manejar, o sea, saber cómo salirnos de ¿no? Todo lo que nos puede pasar. Y era la idea de la charla, ¿no? Saber que la cirugía es eficaz, pero eso ya, ¿no? Es lo publicado siempre es lo bien que funcionan las cosas, pero saber que puede haber complicaciones y hay que saber cómo tratarlas. Te felicito por la excelencia y por la honestidad. Me llamó la atención bueno, me llamaron mucho la atención, pero hay una serie de preguntas de otros colegas, que el factor el factor de cuando hay el lipema o lifema y la sangre más bien es un factor de buen pronóstico, al contrario de lo que podría pasar de repente en una trabeculectomía convencional, donde tenemos esa cantidad de sangre, sobre todo a nivel de la ampolla, puede ser puede ser un indicador quizás de mal pronóstico en el funcionamiento de la ampolla, y cómo aquí más bien se considera lo contrario, se considera un Sí, esto es ahora, un estudio, ¿no? que describía, ¿no? factores postoperatorios tras cirugía de EPNP no perforante y observaron que presencia de ifema es raro. Nosotros, así de memoria, tenemos pocos casos de ifema, pero sí que se pudo relacionar esos casos con cirugías que habían sido más exitosas. Y la teoría es esa, que es porque hay más filtración a nivel de la malla, que es una malla más funcionante. excelente. Mm. No voy a intervenir mucho, voy a leer las preguntas de los compañeros que están presentes.
La primera pregunta que te quiero hacer es en nombre del doctor Luis Silva. El doctor pregunta, ¿qué rol tiene en la actualidad la cirugía EPNP en España y Europa con el advenimiento de otras técnicas como el Zen y el PreserFlow? ¿Han desplazado la preferencia quirúrgica de los cirujanos? ¿Cuándo preferirías utilizar una EPNP en vez de un Zen o PreserFlow? Sí, yo normalmente, claro, siempre en España, porque yo hablo de España más que de Europa, porque en cada país al final hay países que hacen más trabeculectomía o más dispositivos de drenaje. En España la EPNP siempre había sido la técnica más utilizada, incluso, ¿no?, llegando al 40-50% de las técnicas realizadas. Sí que ahora ha bajado por la utilización, hay mucha gente que realizaba mucha EPNP, sí que ahora la ha desplazado un poquito y utiliza más dispositivos formadores de ampolla tipo Chen o PreserFlow, pero ante un fracaso de estos, su técnica de rescate es la EPNP. Es decir, si antes teníamos la EPNP y después la válvula en caso de fracaso, por ejemplo, ahora pues tenemos estas tres opciones. Podemos realizar un Chen y ¿no?, el paciente, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, y tenemos la opción de, si este fracasa al cabo de los años, pues realizar una EPNP y más tarde, si fuera necesario, ¿no?, una válvula. Yo creo que la ha desplazado, pero se sigue utilizando. Y sobre todo si tienes un paciente más avanzado, con un glaucoma más avanzado, mi primera técnica de elección es la EPNP. No porque ya conozco el manejo ¿no?, de todo y también me aseguro, por ejemplo, con el Chen, que hay que hacer más revisiones, más needlings, con la EPNP es menos común. Excelente. Gracias. También pregunta el doctor Juan Carlos Vieira, ¿qué tan frecuente indicas en tu práctica o haces la gonopunción posterior al procedimiento? Un 50% más o menos, porque también intento buscar presiones bien bajas. Todo depende dependiendo ¿no?, de la presión objetivo. Pero yo la presión, si veo en algún momento que la presión me sube a 16, por ejemplo, pues le hago la gonopunción porque así me aseguro después pues una presión de 12, por ejemplo, ¿no? Hablo en la media, ¿vale? Entonces yo la indico bastante. Es convertir la no perforante en una perforante, pero en 2 tiempos. Y suele ser muy efectivo. La doctora Diana Díaz, ¿se requiere paracentesis en el procedimiento o lo haces a través de... Normalmente se hace paracentesis. Más que nada, hay gente que ¿no?, de la escuela de la trabeculectomía realiza la paracentesis para, pues, si hay que hacer ¿no?, inyectar viscoelástico en cámara anterior en el posoperatorio. Yo le haría la paracentesis, aunque actualmente no la hago, porque es muy raro tener que hacer un procedimiento a posteriori. Ya te digo, hipotalamias, que habré tenido una o dos, es muy, a no ser que, lógicamente, si te perforan, pues entonces sí que le haces la paracentesis. Pero una cirugía estándar, que no, sin complicaciones, no es raro tener una complicación de este tipo. Por lo tanto, normalmente no le hago la paracentesis, entonces no entro en cámara anterior. Excelente. Hay una pregunta por acá, imagino que es el doctor Gerardo Belvecchia, dice, está identificado como Faco Extrema. Cuando realizas el PNP, ¿eliges colocar además dispositivos supracoroideos o solo EPNP o viscocanalostomía? No, Perdón, figuro como Faco Extrema, pero soy la doctora Logioco, que Ah, igualmente soy de Faco Extrema. Disculpe. bienvenida a la charla, bienvenida doctora, disculpe. No, por favor. sí, Doctora, nosotros utilizamos en los implantes supracoroideos el Snopper Clip en este caso. También se puede utilizar el Snopper V2000 o algún otro dispositivo colocado también a nivel supracoroideo. Pero yo utilizo el Snopper Clip, como he mostrado en el vídeo al principio de la técnica. también pregunta nuevamente el doctor Juan Carlos, muchas preguntas para el doctor Romera. ¿De rutina implante en su EPNP, así como mitomicina? Sí, mitomicina utilizamos al 0,02 en esponja 2 minutos, a no ser que un paciente con una teno muy gruesa, con más riesgo de fibrosis,
que puedes alargar el tiempo de exposición a la mitomicina. Y en algunos casos hemos hecho mitomicina inyectada. Lo que sí que con inyectada a veces tienes ampollas más avasculares. Pero yo si veo una tena muy gruesa, muchas veces la hago inyectada al final del procedimiento. Excelente. La doctora Logioco pregunta nuevamente, en glaucomas pretraveculares, como pseudofoliativos o pigmentarios, ¿ya piensas antes en qué realizar, ya piensas antes en realizar goniopuntura programada? Claro, en estos casos hacemos la mayoría de veces PNP, en pseudofoliación y pigmentario. Incluso el vídeo de uno de los ¿no? del pelado del canal era muy pigmentado. Y incluso al retirar el canal todo estaba impregnado de pigmento, había buena filtración. ¿Vale? Justo en los pigmentarios tienes buena filtración. Lo que sí que si tienes un pico en el posoperatorio, por lo menos me espero un mes antes de realizar la goniopunción. Porque si no puedes tener una hipotonía. Entonces, yo, ¿no? Siempre un mes, incluso si hace falta poner un beta bloqueante o no, un alfa-adrenérgico, si fuera necesario, antes de hacer la goniopunción, en caso de que tengas un pico, ¿eh? La doctora Diana Niñas pregunta, mitomicina entre el flap y si se La usa... ponemos conjuntival, posterior, lo más posterior posible, Exactamente. antes de hacer el flap. Perfecto. Y si usas snopper, ¿qué alternativa para mejorar el lago? Perdón, si no usas el snopper. Corrección Bueno, de la ahí ahora puedes utilizar ahí, había el Hologen, ahora hay lo que es Duragen, que es como un implante de colágeno que se utiliza en neurocirugía, porcino. Después hay Gilaflow, que es como un viscoelástico. Hay gente que ha utilizado restos de córnea, ¿no? Puestos. Claro, hay gente que la hace sin implante. Yo sin implante no tengo experiencia, no he comparado, ¿no? Sí que hay estudios que comparan con o sin implante y mejoraba, ¿no? Con implante a largo plazo era mejor, pero al final, si no se puede conseguir un implante, yo lo haría sin implante, ¿no? pregunta. Pero si puedes colocar algún, ¿no? Algún viscoelástico, alguna cosa, ¿no? En el lago. Pero claro, el viscoelástico depende de, ¿no? Si no es especial para esto, no se te va a diluir. Una pregunta, doctor Romera, que para aquellas personas que se están iniciando, en tu experiencia amplia en el procedimiento, ¿cuáles serían tus consejos o tus tips, tus perlas para toda persona que se esté iniciando en el procedimiento? Bueno, sobre todo, si ya primero empezar con la trabeculectomía, ¿no? Si ya dominas la trabeculectomía, yo adaptaría tu trabeculectomía típica a hacer los dos flaps, ¿vale? Entonces, saber que se te puede perforar, entonces yo me entretendría sobre todo tener un buen material, ¿vale? Tener un buen cuchillete o no, que tú te veas, ¿no? Nosotros utilizamos muchas veces, en el vídeo no se veía un mini Crescent para disecar bien la membrana. ¿Vale? Entonces, tener planteada realizar la EPNP, pero tener como alternativa pues reconvertir a trabeculectomía si fuera necesario. Yo es lo que haría. Buenísimo. Excelente, Pau. Bueno, quiero darte nuevamente las gracias por tu excelente disertación sobre esta técnica. Quiero darle también las gracias y en algún momento te vamos a invitar nuevamente, Pau, junto con el doctor Hugo Acosta, que Muy tiene bien. gran en el procedimiento. En algún momento vamos a realizar un taller. Ya vamos veremos para darle forma sobre este. Vale, muchas gracias. Y Estamos en contacto. gracias. Por último, te va a despedir también el doctor Miquel Petito. Miquel Petito, quien fue de alguna manera el intermediario que consiguió acceder a ti, a que disfrutáramos esta mañana de tu presencia acá. Miquel, ¿quieres decirle algo al Gracias, doctor? gracias. De nuevo al doctor Romera, muchísimas gracias. Sé lo difícil y la apretada de la agenda quirúrgica durante la semana, de manera que disponer un día sábado para esta actividad es un gran esfuerzo, de verdad que
lo aplaudimos y lo Bueno, agradecemos gracias. de parte del Grupo Venezolano de Glaucoma y el doctor Salvatierra a la cabeza de este grupo que te agradece inmensamente tu disposición. Gracias. Muchas gracias y para Gracias. cualquier cosa, aquí estoy disponible. Recuerdo que Muy esta buena, charla, Paula, la charla, muy completa. Muchas gracias. Sí, he intentado hacer, ¿no? Un repaso un poco general, pero aplicado a la EPNP, o sea que espero que haya servido. esta charla fue grabada y la vamos a colocar pronto, luego de ciertas ediciones en el canal de YouTube del Grupo Venezolano de Glaucoma. Pau, apenas esté publicada, te comparto el enlace y Muy bueno, bien. más presentes a través de los diferentes grupos con los cuales hacemos vida en común. Muchísimas gracias y bueno, que tengan todos un feliz fin de semana. Saludos, doctor Gracias. Romero. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, que vaya bien. Gracias.